Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver el tema de coordenadas polares. Voy a explicar desde el principio qué son estas coordenadas, cómo se grafican y cómo podemos transformar las coordenadas rectangulares que nosotros conocemos en coordenadas polares y viceversa. Pero antes de empezar con el tema, los invito a que descarguen mi aplicación Matefácil, la cual se encuentra disponible en Android y iOS. En esta aplicación pueden ustedes encontrar los principales cursos de mi canal, todos ordenados y divididos por secciones, y en cada una de las secciones pueden encontrar ejercicios tipo examen de opción múltiple, con los cuales ustedes pueden practicar los temas que hayan visto en la sección. Entonces, es una aplicación bastante buena para que ustedes practiquen diversos temas, desde aritmética, álgebra, hasta derivadas, integrales, límites, etcétera. Entonces, los invito a que descarguen la aplicación, de esa forma me apoyan bastante. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema y para esto vamos a recordar un poco el sistema que nosotros ya conocemos, que es el sistema de coordenadas rectangulares o también coordenadas cartesianas, es lo mismo. En este sistema nosotros tenemos dos ejes, el eje horizontal que llamamos eje X, que también se le llama eje de las abscisas, y el eje vertical que es el eje Y o el eje de las ordenadas. Nosotros podemos localizar puntos en el plano mediante dos coordenadas, que son la coordenada X y la coordenada Y, o sea, la abscisa y la ordenada. Por ejemplo, si queremos localizar el punto cuyas coordenadas son 2,3, esto significa, el primer número va a ser la coordenada X, entonces en X nos movemos hasta el 2, y luego el segundo número es el Y, entonces en el Y nos movemos hasta el 3. Así que aquí, justamente donde la coordenada X es 2 y la coordenada Y es 3, ahí va a estar el punto con coordenadas 2,3. Y si nosotros tenemos cualquier punto en el plano, por ejemplo, este punto de aquí, nosotros le podemos asignar unas coordenadas mediante dos números, que son sus coordenadas X y coordenadas Y, de la siguiente manera. A este punto nosotros le dibujamos una línea vertical y nos fijamos cuál es la intersección con el eje X, y una línea horizontal y nos fijamos cuál es la intersección con el eje Y, y esas son sus coordenadas. Entonces este punto tiene coordenada X menos 3 y coordenada Y 4, por lo cual sus coordenadas son menos 3,4. Este es el sistema que nosotros ya conocemos bastante bien, coordenadas rectangulares o cartesianas. Ahora vamos a ver el sistema de coordenadas polares. En este sistema también vamos a localizar puntos en el plano mediante dos números, pero ahora estos números representan geométricamente diferentes cosas. Ya no son proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, sino que ahora vamos a tener un punto, el cual se denomina polo o también origen, así como en el origen del sistema anterior. Bueno, ese va a ser el punto de partida, el polo o el origen. Y tenemos un eje, que es un rayo, o sea, una recta que generalmente se dibuja hacia la derecha y que representaría al eje X positivo en el sistema de coordenadas rectangulares. Pero bueno, en el de coordenadas polares, a este eje se le denomina eje polar. Esto es lo que tenemos en el sistema de coordenadas polares, un punto y un eje que apunta hacia la derecha. Y para localizar puntos en el plano, nosotros vamos a dar dos cantidades. Esto vamos a verlo de la siguiente manera. Si tenemos un punto, por ejemplo, este punto de aquí, nosotros vamos a medir la distancia que hay desde este punto hasta el polo o el origen. O sea, esta distancia de aquí. A esta distancia vamos a llamarle R. Esa va a ser una de las coordenadas, la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Y la otra de las coordenadas va a ser el ángulo que forma esta línea, la línea que une el origen con el polo, y el eje polar. Este ángulo, que vamos a representar como teta, es la segunda coordenada. De esa manera, las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas polares son r teta, o sea, la distancia al origen y el ángulo que se forma desde el eje polar. Generalmente los ángulos los medimos en el sentido contrario de las manecillas y son positivos, pero también podemos medirlos en el mismo sentido de las manecillas y en ese caso los ángulos serán negativos. Vamos a ver algunos ejemplos para que todo esto quede bastante más claro, pero antes de ver los ejemplos, observen que en el sistema de coordenadas rectangulares nosotros solemos escribir aquí números para irnos guiando más fácil y poder localizar puntos fácilmente en el plano. E incluso dibujamos cuadrículas como estas de aquí, las cuales son de bastante ayuda al momento de localizar puntos. Algo similar podemos hacer en el sistema de coordenadas polares, aunque en este caso no vamos a hacer una cuadrícula, porque no nos serviría de mucho. En este caso lo que sirve es dibujar círculos y dibujar rayos, de esta manera. Cada uno de los círculos nos dice
las diferentes distancias que hay hacia el polo y cada uno de los rayos nos dice los diversos ángulos. En este caso son ángulos medidos de 30 en 30, aunque se podría hacer de otras maneras. Podría ser de 45 en 45 o de 15 en 15, pero lo usual es hacerlo de 30 grados en 30 grados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un punto, digamos este punto de aquí, será suficiente con contar el ángulo que se forma, que son 30 más 30, 60 grados, y con contar la distancia desde el polo hasta el punto, fijándonos en estas circunferencias. La primera es la distancia 1, luego 2, 3 y 4. Eso significa que el punto se encuentra a una distancia de 4 unidades desde el origen y forma un ángulo de 60 grados, por lo cual sus coordenadas polares son 4,60 grados. También es muy usual utilizar en lugar de grados radianes, y es algo a lo que se deben acostumbrar porque se utiliza bastante en cálculo. Entonces, en lugar de 60 grados, podemos escribirlo como pi sobre 3 radianes. Aquí simplemente recuerden que pi son 180 grados. Entonces, si nosotros dividimos 180 entre 3, obtenemos 60. Por eso aquí es pi entre 3. Tengo videos en los cuales muestro cómo transformar grados en radianes y radianes en grados. Les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de geometría elemental, que es donde explico esas transformaciones de grados a radianes y viceversa. Bueno, entonces, de esa manera nosotros podemos localizar puntos fácilmente en el plano con ayuda de, bueno, pues esta retícula en la cual tenemos aquí pues círculos y rayos. Bueno, vamos a ver entonces algunos otros ejemplos. Vamos a localizar este punto, el punto que tiene coordenadas polares 5,150 grados. Bueno, sabemos que se debe encontrar en el círculo que se encuentra a 5 unidades del polo. Es decir, en este círculo de aquí, que está en el 5, todo este círculo de aquí. En alguna parte de este círculo va a estar el punto, pero debe formar 150 grados. Así que lo más recomendable es primero localizar el ángulo. Primero vamos a localizar el ángulo. Entonces son 30, 60, 90, 120 y 150. Recordemos que va de 30 en 30. Entonces va a estar en este rayo de aquí. Aquí va a estar el punto. Y va a estar en el círculo que, que tiene radio 5. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar el punto. Y ahí lo tenemos localizado. Ese es el punto con coordenadas polares 5,150 grados. Otro ejemplo. Ahora con un ángulo negativo para que vean la diferencia entre tener ángulo negativo y positivo. En los ángulos positivos observen que siempre estuvimos midiendo en el sentido contrario de las manecillas, es decir, hacia arriba del eje polar. Cuando medimos hacia arriba del eje polar es positivo. Y cuando medimos hacia abajo del eje polar es negativo. Pueden recordarlo, por ejemplo, con el eje Y. Recuerden que el eje Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Bueno, pueden así utilizarlo para recordar estos ángulos. Hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Entonces, en este caso, son menos 30 grados. Significa medir 30 grados hacia abajo. Entonces, como cada una de estas divisiones son 30 grados, significa que va a estar aquí, luego en esta primera división. Allí va a estar el punto. Y debe encontrarse a una distancia 4 desde el origen. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4. Aquí va a estar el punto. Ahí lo tenemos localizado. Ahora, aquí algo muy importante es que en el sistema de coordenadas polares podemos tener diferentes coordenadas para representar un mismo punto. De hecho, hay infinitas coordenadas que representan un mismo punto. Eso no ocurre con las coordenadas rectangulares, pero sí en las polares. Por ejemplo, este mismo punto que yo acabo de dibujar aquí, podemos también darle otras coordenadas si en lugar de medir el ángulo hacia abajo, lo hubiéramos medido hacia arriba. Observen que si medimos el ángulo hacia arriba, tendríamos que medir todo este ángulo de aquí, todo este. Entonces, contando, bueno, pues sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. O sea, 330 grados. O también podríamos haberlo hecho más fácil si tomamos en cuenta que todo el giro completo son 360 y si le quitamos estos 30, pues nos quedan 330 grados. Entonces serían 330 grados positivo porque empezamos midiendo hacia arriba. Y la distancia sigue siendo 4, por lo cual otras coordenadas polares para este mismo punto son 4,330 grados positivos. Pero igual podemos incluso dar giros completos y sumarle 360 grados cada vez que hacemos un giro completo.
Por ejemplo, en este mismo caso, si primero hacemos todo un giro de 360 grados y luego otro ángulo de 330, terminamos justamente aquí. Simplemente estamos añadiéndole otros 360. Con lo cual a estos 330 le sumamos 360 y nos queda entonces 690 grados. O sea que este punto también tiene como coordenadas 4,690. Y podríamos sumarle otros 360 y otros 360 y así infinitas veces. Por eso vemos que un mismo punto puede tener infinitas coordenadas polares. Ahora, también eso aplica para ángulos negativos. Ya habíamos visto que en el ángulo negativo eran menos 30 hacia acá, pero si a esos menos 30 le sumamos otros menos 360 grados, significaría que primero hacemos un giro completo en el sentido de las manecillas, o sea, hacia abajo, todo un giro completo y luego otros 30 grados. Entonces nos quedaría un ángulo de menos 390, que es a 360 sumarle los 30. Son 390 negativos porque estaríamos midiendo hacia abajo. Bueno, en todos estos ejemplos hemos visto que la coordenada R, o sea, la distancia desde el polo, es positiva. Vean que en todos los casos tenemos un 4 positivo. Ahora, una pregunta que surge. ¿Podríamos tener un valor de R negativo? Y bueno, la respuesta es que sí. Pero para entender esto, vamos a hacerlo con este mismo punto para ver cómo sería un R negativo. Bueno, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros medimos un ángulo, nos estamos quedando con un rayo que es justo donde termina el ángulo. El rayo que une el polo hacia, bueno, pues el lado del ángulo, ¿no? Desde el polo hacia el lado del ángulo. Si nosotros en lugar de medir la distancia en ese mismo rayo, lo medimos hacia el sentido opuesto al rayo, estaremos teniendo un valor de R negativo. Por ejemplo, para este punto, tendríamos que medir no este rayo de aquí, sino el que está de este otro lado. O sea, tendríamos que medir esto de aquí, este rayo de acá. El ángulo que se forma aquí son 30, 60, 90, 120, 150. 150 grados hasta llegar a este rayo. Pero nosotros no estamos ubicando el punto directamente sobre este rayo, sino en el sentido opuesto al rayo, de este lado. Entonces, cuando es en el sentido opuesto al rayo, es que tenemos un valor de R negativo. O sea que en este caso son menos 4 para un ángulo de 150 grados. Así que otras coordenadas polares para este mismo punto son menos 4,150 grados. Casi siempre vamos a utilizar valores de R positivos, pero en algunos casos resulta útil también tomar esto en cuenta, que R puede ser negativo siempre y cuando estemos midiendo pues, el punto en el sentido opuesto al rayo en el cual termina el ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces así ya queda un poquito más claro. Vamos a ver más ejemplos en próximos videos, pero antes de terminar con este video, vamos a ver de qué manera se relacionan las coordenadas rectangulares y las polares, o sea, cómo podemos transformar coordenadas rectangulares en polares y viceversa. Para esto, vamos a empezar con nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Ubiquemos un punto cualquiera en este plano. Este punto tiene unas coordenadas XY en el sistema de coordenadas rectangulares. Esto significa que si nosotros dibujamos una línea vertical y una línea horizontal, la distancia desde el origen hacia aquí va a ser X, esta distancia mide X, y esta distancia mide Y. Eso es lo que sabemos de las coordenadas rectangulares. Ahora, este mismo punto tiene unas coordenadas polares, que son r teta. Aquí vamos a suponer que el origen sigue siendo este mismo de aquí y que el eje polar es el eje x positivo. Entonces, eso significa que la distancia desde el origen al punto es r y que el ángulo que se forma con el eje polar es teta, este ángulo de aquí. Queremos ver de qué manera se relacionan estas cuatro cantidades entre sí. Observen que aquí se forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 aquí justamente y podemos utilizar trigonometría para ver de qué manera se relacionan las cantidades. Para eso voy a dibujar este mismo triángulo pero por acá, más grande para que se vea más claro. Aquí tenemos nuestro ángulo de 90, este ángulo de aquí es el que estamos diciendo que es teta. Sabemos que este lado de aquí es r, ¿sí? Es este de aquí. Sabemos que este lado de aquí abajo mide x y este lado de aquí mide y, porque observen que esto de aquí es y esto de aquí es un rectángulo. Entonces los lados opuestos miden lo mismo. Este lado de aquí mide lo mismo que este de acá. Y este de acá es este de aquí. Entonces mide y. Entonces aplicando trigonometría podemos
encontrar relaciones entre estas cantidades. Lo primero que podemos utilizar aquí, de hecho, es el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, vean que la hipotenusa es R, que es la que está frente al ángulo de 90, y los catetos son XY. Entonces, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí tenemos ya una relación entre XY y R. Si nosotros conocemos las coordenadas XY, podemos conocer la coordenada R simplemente sustituyendo aquí los valores XY y luego tomando la raíz cuadrada. En este caso podemos tomar la raíz cuadrada positiva o negativa, dependiendo si queremos un valor de R positivo o negativo. Y también podemos utilizar aquí la función trigonométrica tangente, que recordemos que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso es tangente de teta, entonces el cateto opuesto es el que está frente al ángulo teta, o sea, y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo teta, que es X. Así que tangente de teta es Y entre X. Entonces observen que si conocemos las coordenadas XY, o sea, las coordenadas rectangulares, podemos conocer el ángulo a partir de esta expresión. Solamente hay que tener un poco de cuidado porque hay que localizar bien ese ángulo en el cuadrante que corresponda y también dependiendo si elegimos el valor de R positivo o negativo, porque ya vimos que dependiendo de eso el ángulo puede cambiar. Bueno, esto lo iremos viendo con más claridad en próximos ejemplos. Bueno, de esta manera, si nosotros conocemos las coordenadas rectangulares, podemos obtener las coordenadas polares. Entonces, estas ecuaciones transforman de rectangulares en polares. Pero ¿cómo podemos transformar de polares a rectangulares? Bueno, pues para eso ahora vamos a utilizar las funciones seno y coseno en este triángulo. El seno, recordemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a teta ya habíamos dicho que era Y, el que está frente al ángulo teta, y la hipotenusa es R, como dijimos. Así que el seno de teta va a ser Y entre R. De aquí podemos despejar. Esta R que está dividiendo pasa multiplicando. Nos queda que R por el seno de teta es igual a Y, lo cual podemos escribir al revés. Y es igual a R por el seno de teta. Entonces ya tenemos la coordenada Y si conocemos R y teta. Simplemente sustituimos aquí sus valores y ya tenemos el valor de Y. Y para obtener el valor de X vamos a utilizar el coseno. El coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es este de aquí, que está junto al ángulo teta, que tiene valor X. Así que nos va a quedar X entre la hipotenusa, que es R. De nuevo despejamos, la R pasa multiplicando, queda que R por coseno de teta es X, o lo que es lo mismo, X es R por coseno de teta. Entonces, si conocemos las coordenadas polares R y teta, sustituyendo aquí, obtenemos las coordenadas rectangulares XY. Así que estas ecuaciones transforman de polares en rectangulares. Bueno, ahora unos ejercicios para ustedes que resolveré en los próximos videos. Graficar los siguientes puntos en coordenadas polares, estos 10 puntos. El siguiente ejercicio es transformar las coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y de nuevo son los mismos 10 puntos. Estos 10 puntos hay que transformarlos. Aquí están en coordenadas polares. Hay que escribirlos en sus coordenadas rectangulares. Y finalmente, transformar de las coordenadas rectangulares a polares. Para estas tendrán que utilizar las fórmulas que vimos al final. Todos estos ejercicios los iré resolviendo en los próximos videos, así que los invito a que los vean. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.